En el año 1990, yo me estaba graduando del colegio y mi abuelo, que era una persona que estudió hasta cuarto de primaria, educó y ayudó a progresar a sus 10 hermanos. Me regaló un computador que era un Macintosh, un Apple Macintosh 512. Son esos computadores cuadraditos que ustedes ven en las películas con un mouse. Mi abuelo en ese momento fue un visionario y su sentido común le decía que los computadores eran el futuro. Yo con ese computador me fui a estudiar a Bogotá, a una universidad muy prestigiosa, Ingeniería Eléctrica. Cuando llegué el primer semestre de universidad, estuve en las materias básicas, hice las materias básicas, estudié muy juicioso y en segundo semestre veía una materia que era dibujo técnico. Y la primera clase de dibujo técnico fue dibujar con lápiz un gancho de los de las grúas que nosotros vemos en las construcciones. En esa clase levanto yo la mano y le digo: profesor, esa figura que usted está viendo ahí, yo la puedo hacer en un computador en media hora, me queda perfecta con las líneas del mismo grosor y no cometo errores y no me he hecho las 2 horas de la clase suya más la tarea que me va a poner a hacer en la casa. Adicionalmente, las letras que hace en la plancha donde la marco con mi nombre y con el nombre del dibujo técnico, las hace perfectas. ¿Quiere que le traiga una demostración de lo que hace un computador? Y el profesor, muy querido, me dijo: claro, Guillermo, lo puedes traer la próxima clase. Obviamente, yo en la clase, cuando estaba haciendo ese dibujo, no hice sino renegar de por qué yo estaba haciendo ese dibujo en ese momento con un lápiz. Las líneas no me quedaban perfectas, tenía que borrar. Me eché las 2 horas para hacer solo un pedacito de esa plancha de dibujo técnico y llegué a mi casa y en media hora en ese Apple Macintosh 512 la hice y me quedó perfecta. La semana siguiente la llevé a la universidad al profesor y llevé el computador, porque era un computador que tenía una manijita, uno lo podía cargar y llevarlo. Profesor, aquí hice el gancho que usted me dijo, que usted nos mandó a hacer la tarea. Y este es el computador que hace ese gancho. ¿Quiere que se lo muestre, que le muestre y le muestre a los compañeros cómo se hace? Claro, Guillermo, tú nos puedes mostrar lo que quieras, puedes haber traído la plancha hecha en computador, pero lo que tienes que hacer es hacerlo con lápiz, borrador y reglas. No te voy a recibir el trabajo que hiciste en el computador. En ese momento se despertó en mí una cosa que se llama el sentido común. Y el sentido común en el año 90, a finales del año 91, donde el Internet estaba empezando a entrar a Colombia, donde en esa universidad hacíamos pruebas de conectividad con Georgetown en Washington y teníamos información de una librería muy importante, de una enciclopedia muy importante que ellos tenían, donde podíamos descargar fotos a blanco y negro, porque estos computadores eran azul, blanco y negro, donde podíamos compartir correos electrónicos, donde podíamos compartir información. Esa fue la información que despertó en mi sentido común y que me dijo que yo no tenía nada que hacer en una universidad que no me permitiera llevar una plancha hecha por un computador. Al otro día fui al laboratorio de ciencias de la computación, me senté con los nerds de la universidad, que eran mis amigos, y con ellos empecé a discutir la idea de retirarme de la universidad y no contarle a mis papás. Efectivamente, tomo la decisión de abandonar el semestre y ese cuento, en ese momento, del sentido común, de ese sentido común que mi abuelo había tenido cuando me regaló el computador, un aparato que él no sabía para qué servía, pero que sabía que iba a ser el futuro. Y que yo sabía que a través de ese computador y a través de esa conectividad íbamos a poder lograr grandes cosas en el año 91. Empiezo un viaje magnífico, difícil, tortuoso,
inimaginable, lleno de dolor, pero también lleno de una satisfacción futura. Yo sabía que iba a ser muy difícil. Y durante muchos años me empecé a capacitar para volverme desarrollador de páginas de internet. Me volví vendedor de tecnología. Y a través de ese conocimiento que yo adquirí en los años, basado en el sentido común, porque no había mucha información, me convertí en un arquitecto de bases de datos. De esa forma empiezo a ser parte de una compañía muy grande de desarrollo de software, con la que fusionamos 3 grandes bancos del país a principios de los años 2000. El sentido común, mientras estábamos haciendo esa fusión de esos bancos, mi sentido común me dijo que teníamos que hacer algo para facilitar las transacciones electrónicas de banca. En el año 2003 me caso con quien es mi esposa hoy en día y al año tomo la decisión de independizarme y fundar la primera fintech de Colombia. Y esa fintech lo que hace es coger a la Bolsa de Valores de Colombia y ponerla en los escritorios de todos los colombianos a través de internet. Esa fintech, que se llamó DataIFX, hizo la primera transacción electrónica del país. El sentido común nos decía que la gente ya no iba a seguir cogiendo el teléfono, llamando a su trader de bolsa, pidiéndole que comprara o vendiera acciones, sino que las transacciones las iban a hacer a través de internet, de su computador en la casa. Efectivamente logramos hacer esa primera transacción y el mercado de valores de Colombia se vuelve digital. Todas las firmas comisionistas se conectan a través de un sistema y las transacciones de compra y venta de acciones se popularizan en Colombia y en el mundo. A los pocos años empieza a haber una crisis climática de inviernos sucesivos en Colombia. Mis padres, quienes tienen una pequeña finca, se les presentó un problema muy grave con el fumigante y una avioneta que pasó fumigando ese cultivo. Había un viento increíble que venía de una tormenta aledaña y ese viento hizo que ese fumigante le cayera a la huerta de mi mamá, donde tenía un árbol de zapotes, el único árbol de zapotes que había en la finca. Y a mi mamá esa es la fruta que más le gusta. Ese fumigante le cayó a la huerta y a ese árbol de zapotes y mató el árbol de zapotes. Entonces mi papá me llama y me dice: mijo, esa tecnología que usted maneja, ¿por qué no se busca algún aparato que nos diga para dónde está venteando y para dónde va a llover y de dónde viene la lluvia, para poder nosotros decirle a los que van a fumigar, a la avioneta que va a fumigar, que no fumigue porque le va a terminar matando todas las matas a su mamá de la huerta? Encontramos unas estaciones meteorológicas chiquitas conectadas a internet en California. Encontramos un modelo meteorológico en la India. La India es un país que tiene también presencia tropical. Y juntamos esos 2 elementos. El sentido común me decía a mí que en Colombia había una deficiencia en la información meteorológica proveída por el Estado y que había un espacio, una necesidad de crear esta nueva compañía que juntara esas estaciones meteorológicas y las conectara a una base de datos inteligente con Machine Learning. Estamos hablando del año 2008. Y en ese momento montamos una compañía que se llama Canal Clima. Y esa compañía se dedica a instalar estaciones meteorológicas y ofrecer el servicio meteorológico de esa información a las fincas que están alrededor. Esa compañía hoy es una compañía grande, importante en temas de agrometeorología. El sentido común en el año 2008 nos decía que el tema del cambio climático iba a golpear fuertemente al país. A través de los modelos de Machine Learning y de inteligencia artificial, que en su momento no era tan avanzada como hoy, eran unos modelos IF, nos permitió poder cumplir con las necesidades de información a los agricultores, a la industria del oil and gas, y un gran grupo económico colombiano me compra las 2 compañías, DataIFX y Canal Clima, en el año 2014. En ese momento yo quería educarme, porque mi vida se volvió muy difícil sin la educación formal y sin la disciplina formal. Tomé la decisión de irme a Estados Unidos a
verificar unas inversiones que nosotros habíamos hecho digitales en Estados Unidos y aparte de eso me dediqué a hacer una serie de cursos que me podían mostrar cuál era el futuro. En el año 2016 regreso a Colombia y un gran amigo me llama y me dice, venga y nos ayuda a entender hacia dónde tienen que ir las finanzas a través del mundo digital en el país. Y es en ese momento que empiezo a acompañar a la junta directiva de Nequi, en el año 2016, cuando apenas estaba empezando. Y empezamos a ayudar a Nequi desde la junta directiva, que era muy cosmopolita, con gente muy distinta. Y podemos llevar a Nequi a convertirse en un banco que hoy tiene más de 20 millones de usuarios. El sentido común nos decía que la banca tenía que volverse una banca simple, una banca accesible. Las cuentas, los números de cuenta corriente y cuenta de ahorros eran difíciles de grabar en la mente. El número del celular era el ID principal y de ahí nace lo que conocemos como Nequi. El sentido común me empieza a mostrar que había compañías que necesitaban crear fondos de inversión para invertir en ventures, para invertir en compañías digitales. Y ahí me nace la idea de empezar a acompañar a grandes compañías en Colombia a estructurar esos fondos ventures. Hoy, esos fondos que yo ayudé a construir pueden sumar más de 300 millones de dólares. Y esos fondos han invertido en más de 200 compañías, de 200 startups colombianas e internacionales que han ayudado a complementar los negocios core. Un día estaba yo en Stanford haciendo esos cursos que por mi naturaleza de no haber terminado la universidad he estado obligado a hacerlos. Estaba yo en Stanford cuando recibo yo una llamada de una gran multinacional de la consultoría a nivel mundial y me dicen, Guillermo, necesitamos que nos acompañe a transformar la firma. Después de ires y venires, porque mi lógica de pensamiento no era compatible con una compañía cuadriculada, finalmente les digo que sí y empiezo a trabajar el 17 de febrero del año 2020. A los 8 días nos encierran por la pandemia. En ese momento ocurre algo magnífico y es que esa compañía llevaba 60 años en Colombia. Y volví a recurrir al sentido común. ¿Qué era lo que necesitábamos? Porque en la junta directiva de la compañía estaban decidiendo reducir personal, vamos a reducir las operaciones, vamos a conservar la caja de la compañía. Y el pensamiento mío fue, en vez de reducir personal, en vez de proteger a la caja de la compañía, ¿por qué no más bien le ayudamos a nuestros clientes que nos han acompañado durante 60 años? Y con los ahorros que tenemos, conservemos el empleo para que cuando pase la pandemia, esos clientes a los que les ayudamos sean los clientes que van a continuar con nosotros y vamos a tener ingresos futuros. En esa empresa multinacional montamos una campaña que se llama Reconfigurando Colombia y nos dedicamos a atender a cada una de esas 20 compañías que eran las más grandes, que en ese momento se estaban quebrando, y empezamos a ayudarles sin ningún tipo de compromiso. Había unas que nos podían pagar, había otras que no nos podían pagar o nos podían pagar mucho después. Les dijimos, no hay problema, venga, les ayudamos. Y eso llevó a que no tuviéramos que echar a ningún solo empleado de los 2.000 empleados que teníamos durante la pandemia. En esa compañía, al año de yo haber estado, me nombran presidente. Una persona que no se había graduado de la universidad, una persona en su momento joven. Me convertí en el presidente más joven y sin cartón de universidad por primera vez en el mundo, en una compañía de 130 años de existencia. Y en ese momento empezamos a cambiar la compañía basados en el sentido común. El aprendizaje de mi vida me llevó a que en el momento en que me retiré de esa compañía, mi sentido común me dijo que yo tenía que poder compartir esta experiencia con personas que estuvieran en una posición vulnerable en momentos decisivos de su vida.
Ahí fue cuando llamé a la rectora de esta universidad, a Claudia, en enero de este año, y le dije: Claudia, me estoy retirando de la compañía porque ya se acabó mi periodo de presidente, son periodos de 5 años, y quiero estar en la universidad. Quiero estar en un lugar donde yo me sienta seguro. Quiero poder transmitir mis experiencias a esos alumnos. Quiero motivarlos. Quiero mostrarles la otra cara de la desescolarización, cómo se puede volver escolarizada después del tiempo. Me dijeron: bienvenido a AFIT. Y hoy soy profesor senior de AFIT. Muchas gracias.